Entonces, cuando a mí me llega un paciente con tos, pienso en todo esto, por eso Trágidos no va a ser así, tranquilos, acerca de la generalidad, la fisiopatología, la clasificación, etiología clínica, y dije, bueno, por ahí voy a hacer un recorrido por varias cosas que causan tos, pero que tienen que plantearse en el diagnóstico diferencial, no solamente del estudio de la tos, sino de muchas enfermedades respiratorias. Y siguiente, cuando yo estoy en la sala de espera, a mí me dicen los de Valletilla Roja, fijo vienen pa' neumo, eso no tienen que corte. Y no tengo aquí la foto del adolescente con su chaleco en crochet tejido por la abuela porque no se dejó tomar la foto. Pero yo les digo, pero ¿por qué el color rojo? Búsquense otro, devuélvelo. A mí me gustaría que fuera azul, no sé, otro tono. Pero me han dicho que el rojo se asocia con el calor en el pecho, que este es el color de la sanidad, bueno, mil cosas, pero yo ya sé que estos van a ser mis pacientes. Siguiente. Entonces, la tos es un motivo frecuente de consulta. Miren, ausentismo escolar, o sea, los niños no los mandan por tos. El 25% de los niños presentan un episodio al menos durante el año y causa el 10 al 25% de las consultas ambulatorias. O sea, si yo me dedicara solo a ver los niños con tos, ya pararía mi práctica habitual y ya tendría una buena consulta. Pero lo grave es esto, que hay una gran cantidad de enfermedades que debutan con tos. Los padres están ansiosos, gastan una gran cantidad de recursos innecesarios y miren acá un uso indiscriminado de medicamentos. Si nosotros pudiéramos hacer el registro día a día de los residuos en antibióticos como los está haciendo Londres, que la alerta salió ayer, donde dicen los epidemiólogos en Londres está volando el nivel de antibióticos, así como lo han hecho para drogas y estupefacientes, yo diría es que se viene el pico respiratorio, porque cuando empezamos a ver un uso indiscriminado de medicamentos, quiere decir que se aproximan muchas veces temporadas de lluvias. Entonces, por ese lado, yo quiero decirles que lo más importante es conocer el aspecto de la fisiopatología, y aunque la fisiopatología es esa parte de la medicina que es un poco harta, pues hay que entenderla para comprender qué es lo que pasa. Y entonces hay un reflejo que es defensivo con un componente voluntario, o sea, yo puedo hacer tos voluntarios, sí, los niños a veces tengo tos y en realidad no, pero hay este componente que es netamente involuntario y corresponde a la salida del aire después de una compresión de la caja torácica. Siguiente, si quieres puedes dar varios clics, y hay varias. Entonces va por dos vías. Por un lado, hay una maniobra expiratoria brusca que moviliza secreciones y cuerpos extraños, pero básicamente lo importante es que hay una vía aferente y una vía eferente. La vía aferente es la que lleva el impulso al centro de la tos, que es el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo ya sabemos que antes a uno le decían el centro de la tos, el centro de la respiración, eso está un poco out, ahora se llaman centros generadores del patrón de tos o del centro respiratorio, pero básicamente es allí donde se ejecuta esta vía eferente para que exista un arco reflejo y se lleve a cabo la tos. Entonces la tos no ocurre de un momento a otro, sino que tiene siguiente unas fases que son básicamente estas: la fase inspiratoria, donde ocurre una inspiración profunda con un cierre glótico, una fase de contracción, donde corresponde a que los músculos se contraen, la fase de compresión, donde se genera este flujo expiratorio. Fíjense acá que si un paciente tuviera hipertensión endocraniana, esto puede matarlo, entre 6 a 12 litros por segundo, y la fase expulsiva, que es donde se abre la glotis, suena de todos los tipos y se presenta finalmente ese mecanismo reflejo. Pero la tos de todo no es mala. En realidad, la tos ocurre como un mecanismo reflejo de defensa del sistema respiratorio, y lo importante siguiente es poder determinar su etiología y la clasificación para saber en qué cajita la voy a poner yo y de qué tipo voy a hacer ese abordaje. Entonces ya Maleja y Mafe nos hablaron mucho acerca de los mecanismos que tienen que ver con sibilancia, la tuberculosis, que para nosotros es importante, pero si dura menos de 2 semanas se denomina aguda. La subaguda va entre 2 y 4 semanas. Hay una discusión entre ciertos neumólogos si después de 4 o después de 8 es crónica, pero yo les diría que un niño que lleva más de 4 semanas tosiendo, catalóguelo como crónica y despliegue el algoritmo, porque puede haber alteraciones en la calidad, ya puede ser seca, húmeda, metálica o perruna.
y puede ser de tipo la etiología específica, en específica, o una que sea esperada por la evolución. O sea, yo tengo un paciente que tuvo una infección respiratoria, digo, este paciente va a tener por lo menos 2 a 3 semanas de tos residual postviral. Pero también tenemos la que ya habíamos mencionado, que es la tos asociada a Bordetella pertussis, que es la que se llamaba antes en los episodios de guerra, que se llamaba la tos de los 100 días. Y yo, cuando tengo Bordetella documentada, no puedo esperar que esa tos mejore antes de 100 días, y es tenaz porque es la que más lleva a consulta, pero es importante poder establecer el germen específico. Entonces, esta tabla solamente quiero plantearle los grupos más grandes, y es que cuando yo estoy ante una tos de etiología no conocida, debo pensar siempre en malformaciones congénitas, en infecciones, en asma y alergias, síndromes aspirativos, irritantes químicos exposicionales, la enfermedad sistémica, la psicógena y la tos y los tumores. Aquí quiero hacer hincapié porque aunque aparece en la gráfica, ya no podemos hablar del término tos psicógeno. Eso ya se llama hoy en día tos somática funcional. Cuando ponemos a un paciente el nombre de tos psicógena, lo estigmatizamos y de golpe ya no va a ser el abordaje lo más serio posible, y yo preferiría que este término, y que ojalá lo podamos sacar de nuestro algoritmo de medicina, sea la última opción diagnóstica cuando estamos evaluando un paciente con tos. Sí, en cambio, pensar en que existe una gran miscelánea de tumores que pueden dar manifestaciones en la vía aérea alta, en la vía aérea media y baja, incluso en la vía aérea distal, que puede manifestarse como tos siguiente. Pero por otro lado, yo puedo pensar en etiología según el grupo etario. Puedo tener unas causas que se presentan antes del primer año, unas causas entre 1 y 6 años y otras causas mayores de 6 años. En todas aparece la enfermedad reactiva de la vía aérea asociada a asma, o sea, tener siempre el bombillo prendido. Pero cuando los niños debutan tempranamente, antes del mes de edad, yo diría un niño menor de un mes que tenga tos, yo debo preguntarme cuáles son las características, pensar en una malformación congénita, que estemos ante un virus. Hoy en día, pues el más frecuente virus sincitial, citomegalovirus, algunas infecciones bacterianas, y menos frecuentemente, aunque pueden debutar tempranamente en la primera época de la vida, la fibrosis quística, las enfermedades asociadas a reflujo gastroesofágico y a la exposición. Cuando tenemos los niños entre 1 a 6 años, aquí nuevamente están el asma, las infecciones a nivel alto como otorrinolaringológicas, y tenemos una gran cantidad de gamas de enfermedades, pero quería mencionarles aquí específicamente que los niños que persisten con tos más allá de 4 semanas y no crecen, no ganan peso y talla, ustedes deben entrar en el algoritmo de que algo grave está pasando. Es diferente si yo tengo un niño que tiene un medidor adecuado, pero aquel que no gana peso y talla, no sé cómo, lo van a incluir para el estudio tanto de inmunodeficiencia primaria como de enfermedades a distancia que pueden tener repercusiones sobre el pulmón. Y en los mayores de 6 años, piensen también que puede estar la aspiración de cuerpo extraño como en los grupos anteriores, pero aquí están las enfermedades reactivas, las enfermedades crónicas, y aparece ya el término que quiero eliminar y lo denominamos como tos somática funcional, la presencia de tumores, bronquiectasias y algunos medicamentos como los inhibidores de la enzima convertidora angiotensina y el propranolol. Siguiente. Entonces, aquí está el momento siguiente. El momento del día, también tenemos que ver una de predominio en las noches, como les había mencionado. La tos de noche durante los picos de menor temperatura, pues habla más acerca de la enfermedad reactiva de la vía aérea asociada a asma, pero también si tenemos una tos que es recurrente con o sin sibilancias, podemos estar ante el grupo de fibrosis quística, enfermedad por reflujo, cuerpo extraño, disquinesia ciliar o una masa mediastínica en un caso pues que tengamos una predisposición por estas a nivel torácico. Pero si además tengo presencia de disfonías o se presenta el episodio de tos durante la alimentación, vamos a ver más adelante cómo los trastornos aspirativos pueden debutar con este tipo de manifestaciones. Siguiente. Entonces, la clínica. Vamos a ver que la historia clínica, nuevamente, para mí es mi mano derecha, hombro, pie izquierdo,
tráquea-bronquio es la herramienta más importante porque es donde nosotros podemos relatar cronológicamente todos los episodios que se presentan desde el inicio de la sintomatología, y cuando yo planteo el interrogatorio dirigido vamos a preguntar cómo ha sido el inicio de la tos, cuál es la calidad de la tos, es el único síntoma o se acompaña de otros síntomas, qué cosas o situaciones aumentan la tos, hay antecedentes familiares de atopia o trastornos respiratorios, ya sea durante el sueño o no, qué tratamientos ha recibido y qué mejora ha tenido frente, vamos a ver ahorita la amplia gama de manejos que pueden presentarse para los pacientes que tienen tos. Si se aparece durante el sueño, este es uno de los indicios que podamos tener un componente emocional dentro de la presencia de tos, y si hay exposición o no, activa o pasiva al humo de tabaco. Siguiente. Entonces, este es el cuadro clínico. Recuerden que la tos puede ser inicialmente de características secas. Esta inflamación que produce una gran cantidad durante el epitelio que puede transformarse en producción de secreciones, y esto lo que va a hacer a que el paciente normalmente presente expectoración. Y esto es clave preguntarlo porque en la presencia de niños que tienen bronquiectasias, que no es despreciable, sobre todo después de COVID y del pico que tuvimos de adenovirus, tenemos una cohorte grande de pacientes que quedó con bronquiectasias asociadas a infecciones por adenovirus, y vamos a tener que también preguntar respecto a la expectoración, si son secreciones hialinas, si son verdosas, amarillas, mucoides, adherentes, si tienen mal olor, en qué momento del día se presentan, y desde todo punto de vista siempre considerar que este patrón de secreciones pues nos pueden hablar no solamente del tipo postviral, sino que tengamos focos infecciosos a distancia más allá de la vía aérea. Por otro lado, cuando tienen un inicio que no está claramente definido por una infección, pues estamos pensando en que se trate de asma, reflujo gastroesofágico, tuberculosis, fibrosis quística, disquinesia ciliar o inmunodeficiencia. Siguiente. Entonces, este gran grupo de tos, que es la tos posinfecciosa, yo la quise dividir en dos grupos, una que es la tos infecciosa posviral y la otra que es la traqueitis bacteriana persistente, porque de las dos tenemos que es las causantes de hasta el 40% de los episodios. ¿Y cómo podríamos definir esta tos posinfecciosa? Tenemos el detonante viral, ya les habíamos hablado varias veces de la tosferina y de su importancia para poder determinar al agente etiológico, y estas se caracterizan hasta 1 a 3 semanas, pero en algunos niños, como en el caso de tosferina, hasta 3 meses, por la característica que produce a nivel del epitelio respiratorio, y lo ideal es que este periodo infeccioso, o sea, esta infección se haya resuelto después de que aparecen los síntomas o se perpetúan. Aquí, este término de tos residual podríamos usarlo si yo no tengo ningún otro síntoma, o sea, solo la tos después de una infección que no compromete ni nariz, que no me compromete el peso ni la talla, ni produce fiebre, ni ninguna otra manifestación. Siguiente. Pero en cambio, tenemos otros pacientes que tienen tos, pero a su vez tienen una infección respiratoria que se acompaña de cefalea, dolor facial, dolor dental. Algunos refieren que tienen como esa sensación de escurrimiento posterior, y aquí es donde el diagnóstico clínico de sinusitis bacteriana va a tener cabida. Tenemos este punto de discusión respecto a la toma de la tomografía de senos paranasales. Nosotros particularmente desde pediatría no lo recomendamos, preferimos hacer el diagnóstico por clínica y solo dejamos la realización de tomografía en aquellos pacientes que sospechemos una complicación o donde la evolución clínica no sea lo suficientemente clara para poder determinar el diagnóstico. Siguiente. Esta es bueno, ya hemos hablado en varias ocasiones de ella. El asma básicamente tiene exacerbación durante los episodios virales, la tos durante el sueño, ha usado y tiene respuesta posvetados. La radiografía de tórax es totalmente inespecífica, yo no necesito radiografía de tórax para poderlo hacer, y aquí lo que habíamos hablado ya de la toma del gol estándar. Siguiente. Pero en asma, Gina sí este año nos hace hincapié en algo y de lo que ya les había mencionado que les iba a contar. El asma variante tos. En realidad el asma variante tos para mí es una piedra en el zapato porque
es difícil poder establecer la presencia de sibilancias a menos de que yo tenga el fonendo que detecta sibilancias por debajo de los decibeles humanos, y es que hay sibilancias que son microsibilancias que no las escucho normalmente con mi fonendo habitual. Y este asma variante tos es casi la tercera parte de los pacientes pediátricos. Es un fenotipo de ese asma clásica de la que tenemos todos con presencia. Y fíjense ustedes que la tos es el único síntoma con pruebas de función pulmonar normales, lo que dificulta el diagnóstico, el retraso del inicio del tratamiento y la calidad de vida del paciente y la familia está hecho un 8. Entonces, ese reto diagnóstico, como se los había mencionado, está basado en que las sibilancias no son audibles, presentan síntomas, pero cuando uno les inicia un trix de esteroide, responden satisfactoriamente. Entonces, en este caso, sí podría decirles que esta es una de las causas de tos que tiene un tratamiento específico, así como sinusitis o las otras causas que tienen detonante previo conocido o que sepamos la causa siguiente. Y lo que se ha encontrado en ese asma, lo traje aquí a manera solamente con fines académicos, es que en ese asma variante todo lo que hay es una disfunción de la vía aérea más chiquitica. Y resulta que esa área pequeñita va a tener repercusiones durante la vida adulta. O sea que tal vez que aquellos niños que tuvieron fenotipo de asma variante tos son los que van a hacer la transición a adultez con presencia aún de síntomas respiratorios. Y por otro lado, dentro de las condiciones infecciosas, como les había mencionado anteriormente, de bronquitis bacteriana persistente hay tratados, se han reunido grupos en Estados Unidos y en Europa para hablar de ella, porque esta condición que se llama bronquitis bacteriana persistente o traqueitis bacteriana persistente es una enfermedad causada por infección crónica de la vía aérea. De hecho, yo podría decir que es como una fibrosis quística light sin tener el defecto en el CFTR, pero estos niños lo que tienen son tos húmeda de más de 4 semanas que empeora con los cambios de postura. Fíjense ustedes, tosen con el ejercicio, pueden tener disneas y sibilancias, pero además no hacen fiebre. O sea, uno ve que la expectoración es amarilla verdosa de todos los tonos. Estos pacientes no responden al corticoide inhalado y fíjense que yo no necesito ningún test, sino lo que le debo dar es una terapia antibiótica y evaluar la respuesta. Si aquellos pacientes después de la infección de vías aéreas tiene una recaída dentro de las 3 semanas siguientes, hay que considerar que estemos ante una bronquitis bacteriana persistente. En pediatría hemos preferido el término traqueitis bacteriana porque bronquitis tiene otra connotación desde el punto de vista anatomopatológico y podemos dar esa terapia de rescate. Entonces acá, miren, la radiografía de tórax es totalmente inespecífica. El reporte del radiólogo puede decir que está completamente normal y lo ideal es que podamos dar antibiótico con dosis máximas entre más de 10 días. Se ha postulado hasta 14, esto lo hemos negociado con los infectólogos. Y la Moxaclav es el tratamiento de elección a dosis de 90 miligramos kilo en 2 dosis siguientes. Entonces, yo puedo decirles, estas son causas conocidas, entramos al territorio en que no son tan conocidas o que es más difícil poderlo determinar, como el reflujo gastroesofágico, donde las manifestaciones dependen de la edad, donde hay oleadas de regurgitación del contenido gástrico y pueden presentarse inflamación, cicatrices sobre el tejido bronquial con una tos húmeda persistente. Siguiente. Entonces, este es el mecanismo fisiopatológico donde el contenido gástrico va a causar una irritación severa de la mucosa del bronquio, pero también esto va a llevar a que se dan las capacidades de aclaramiento de las secreciones y por eso la tos es húmeda de características persistentes. Siguiente. Lo más importante es que yo voy a tener unas características que son diferenciales si el paciente tiene menos de 6 meses o si está en la edad preescolar o escolar. Estos niños por lo general se benefician del uso de tratamientos específicos. Hoy en día nosotros para el uso de IVPs o de los inhibidores de bomba de protones cada vez lo hacemos de forma más cuidadosa, debido a que el cambio en el pH gástrico favorece que tengan más episodios de neumonía y más episodios de diarrea, por lo que preferimos las medidas o estrategias más bien de alimentación para poder mejorar esto. Siguiente. Muchas veces
Miren los hábitos que pueden empeorar el cuadro. Si el biberón antes de dormir, pues empeora los síntomas. Si tiene consumo de alimentos que son difíciles de digerir o que tienen ciertas características. Y básicamente en la presencia de intolerancia, como aquellos niños que han hecho alergia a la proteína de la leche de vaca. Siguiente. Cuando tenemos el antecedente de los padres que nos refieren, bueno, este niño tuvo un episodio de atoramiento, la presentación es menor a una semana y se acompañó de un episodio asfíctico, pues no hay duda que podemos estar ante un cuerpo extraño. Nosotros tenemos ya niños en los que hemos encontrado lentejas en el bronquio, huesos de pollo, con abuelitas que nos dicen que le han tamizado totalmente la sopa. Entonces, por eso es importante siempre poder determinar el episodio característico de atoramiento por el interrogatorio, siempre tratar de buscar el antecedente. La radiografía puede estar completamente normal porque hay objetos que son radiolúcidos y no aparecen en las radiografías como las lentejas, por eso lo cuento específicamente, pero hay objetos que sí se pueden encontrar y nosotros cuando tenemos la sospecha diagnóstica nos toca llevarlos tempranamente a fibrobroncoscopia. Siguiente. Es por esto acá que hemos tenido pues una infinidad de arsenales diagnósticos. Yo no voy a detenerme acá, sino que lo traía porque en los niños que tienen tos por más de 4 semanas siempre debemos hacer la pesquisa para tuberculosis. Siguiente. Y por otro lado, como venía diciéndoles, dentro de la neumonía que causa la neumopatía aspirativa asociada o no a reflujo, pues tenemos unos cambios que son muy importantes a nivel bronquial, como son la presencia de bronquiectasias. De hecho, hay documentos que avalan o que están en boga hoy en día cuando los pacientes persisten con la tos más allá de 4 semanas y se acompañan de secreciones difíciles de manejar, tenemos que buscar si es o no de una neumonía aspirativa asociada al componente bronquiectásico. En la radiografía de tórax podemos ver hallazgos inespecíficos como atelectasias que cambian de lugar. Hay unas atelectasias que inicialmente son de lóbulos superiores, lóbulo medio e inferior, pero por otro lado la recomendación en estos niños sería realizar una cinevideodeglución, esta que es la evaluación endoscópica de la deglución, la hacemos hoy junto con las cámaras de nasofibrolaringoscopia para poder ver qué contenido de la vía aérea o que debe haber, que no debe estar alojado en la hipofaringe o cerca de la epiglotis durante la comida, pero de esto siempre se debe dar manejo al componente bronquial. Siguiente. Hay otro capítulo importante y es que dentro de ese diagnóstico diferencial, como yo les mencionaba, la Fundación Jeffrey Model, que es quien nos ha dado las banderas rojas para reconocer los niños tempranamente con inmunodeficiencia, es que cuando tenemos ese niño que se acompaña de falla de Medro y tiene antecedentes de infecciones que han sido severas, persistentes, no usuales, resistentes o que los han llevado a ingresos en unidad de cuidado intensivo o que se acompañan de focos a distancia como meningitis o artritis séptica, siempre yo debería considerar que estamos frente a una inmunodeficiencia si los accesos de tos persisten más allá de 4 semanas, si han tenido múltiples hospitalizaciones y por otro lado, siempre en estos pacientes yo debería hacer un dosaje de inmunoglobulinas. ¿Por qué? Estas son las lesiones que yo puedo ver, esto que son el engrosamiento de las paredes bronquiales con áreas de vidrio esmerilado y trayectos atelectásicos. Esto lo puedo ver después de una influenza o de un virus sincitial respiratorio, pero si tengo el contexto del paciente con alguna de estas anormalidades, debo ampliar el enfoque hacia inmunodeficiencias. Siguiente. Las bronquiectasias, aquí tenemos estas bronquiectasias que son de tipo cilíndrico, hay otras que son de tipo quístico o en racimo de uvas, que son también aquellas que se acompañan después de episodios infecciosos, como los que hemos tenido en pacientes con adenovirus que desarrollan bronquiolitis obliterante posinfecciosa. Siguiente. Y yo puedo clasificarlas teniendo en cuenta no solamente la localización, si están localizadas en los lóbulos superiores o inferiores, sino si son cilíndricas, varicosas o quísticas, que estas sobre todo son características de pacientes que tienen fibrosis quística o daños mucho mayores a nivel de la vía aérea. Siguiente.
Estos casos, por lo general, pues hemos tenido que evaluarlos en grupos multidisciplinarios, ojalá no solamente con el pediatra que está haciendo la sospecha diagnóstica, sino también poder ver la radiografía de tórax donde tenemos las opacidades, ver los manguitos peribronquiales, ver los componentes que están comprometidos para yo poder dar las características o irme hacia un diagnóstico como tal. Yo no puedo establecer que un solo paciente le voy a hacer todos los estudios diagnósticos, sino que la idea es que este diagnóstico pueda establecerse netamente por etapas siguientes. Esta es una tomografía de tórax de un paciente. Si se fijaron en la imagen anterior, tenía engrosamiento de las paredes bronquiales, pero en esta imagen tenemos, aparte de los bronquios que están totalmente deformados, tenemos engrosamiento de las paredes bronquiales con dilataciones hacia la periferia y en este caso tenemos una pérdida casi total de la arquitectura y por eso es que la tomografía del tórax de alta resolución es sensible en el 97% de una especificidad del 100% para diagnóstico de las bronquiectasias. O sea, si tengo un paciente que no ha mejorado, que persiste, podría ser el estudio de elección en busca de bronquiectasia. Siguiente. Pero después de hacer esa historia clínica y de pensar en muchas cosas, el examen físico es fundamental. Acuérdense siempre de ver el paciente totalmente desnudo. Quítenle la valletilla roja, miren la inspección, miren la frecuencia respiratoria, la presencia de cianosis, acropaquias o signos a distancia, ausculten no solamente la parte respiratoria sino cardíaca y también les recomendaría una palpación abdominal. Tenemos niños en que el vaso o el hígado está aumentado de tamaño indicándonos otro tipo de enfermedad y sería importante poder establecerlo. La toscopia, visualización de la vía aérea superior, pero si definitivamente ustedes tienen un niño que tiene tos crónica y tiene cianosis, acropaquia y la forma del tórax es en barril, ustedes deben irse ya en busca de exámenes de mayor complejidad para poder caracterizar bien de qué estamos ante qué estamos. Entonces los estudios diagnósticos en todo siguiente pueden ser muchos, ya les he mencionado la radiografía de tórax, pues es fundamental, es nuestro caballo de batalla y nada que hacer, aunque no es tan buena, pues es la puerta de entrada. Cuando las lesiones no son características, puedo realizar una tomografía, hacer broncoscopia en algunos casos, no todos los niños necesitan, pero aquellos, porque no es un procedimiento exento de complicaciones, pero pues el que toca, toca, hacer el examen de la deglución, ecocardiograma, aquí es el estudio de sueño en aquellos que tienen síntomas, la resonancia del tórax si estoy pensando en un componente vascular y que son el dosaje de inmunoglobulinas y espirometría en los pacientes que tengan las características. Nunca olvidar que hay que evaluar la normalidad de la vía aérea, siempre pensar en aquellos que tienen lesiones localizadas en malformaciones congénitas, sospecha de cuerpo extraño, ver la patología aspirativa y buscar siempre en el lavado broncoalveolar no solo los hipófagos, sino también los cultivos específicos. Entonces, aquí llego a la parte que es un poco más territorio apache, porque yo digo, cuando uno piensa en el tratamiento de la tos, pues si es infecciosa, ya sabemos, si es por bronquiectasia, ya sabemos, o sea, hay tratamientos específicos. Pero yo voy a hablar es de esa en que no tenemos todavía, que es de características inespecíficas, para la que existen una gran cantidad de medicamentos que se denominan OTC o que se los pueden dar el tendero en la droguería y que muchas veces no sabemos qué hacer. Entonces, lo ideal es tratar la causa específica si yo tengo eso. Pero si no, nuevamente mi caballo de batalla la historia clínica para determinar si es por reflujo, si tiene otro condicionante o si tiene un factor exposicional. Siguiente. Para poder saber que algunos de estos van a tener, siguiente, tratamiento específico. Entonces, dentro de los medicamentos que disponemos hay descongestionantes, expectorantes, mucolíticos, hay inhibidores centrales y periféricos de la tos y yo voy a mostrarles como la evidencia de lo que tenemos. Entonces, dentro de esos medicamentos que se denominan OTC o que nos los pueden vender sin fórmula médica, hay una gran cantidad. Hay controversias en cuanto a la eficacia, a los riesgos que existen en administración y sobre todo en cierto grupo de niños, porque yo he visto unos que en ocasiones no tienen limitación por la edad y hay pacientes que le administran desde el mes de edad
antitusivos sin tener una clara indicación. Y los expectorantes, pues ese es el primer grupo. Se sabe que muchas de las infecciones pues estimulan las glándulas mucosas y esto produce una gran cantidad de moco que causan pues esos tapones de moco en la vía aérea. En cuanto a los expectorantes que están disponibles, que son derivados del yoduro sódico, yoduro potásico, el guayaculato glicérido, mejor dicho, hay una gran cantidad de disponibilidad de ellos. La evidencia hasta este momento es que no van a mejorar los síntomas. En ocasiones es más las molestias relacionadas con la tos, o sea, que mejoren el dolor a nivel de la parte alta de la vía aérea, pero en cuanto al desenlace, para yo saber cuántos días dura la tos o si la mejora o no, no han podido demostrar su beneficio. Siguiente. Los preparados artesanales, esto sí, cuando yo quise hacer la lista, pues pregunté todas las que hay disponibles y de hecho hay revisiones para cada una de ellas, pero las que más encontré fue tomillo, flores de saúco, hojas de propóleo, eucalipto, pulpa de totumo, extractos de ajo, cebolla, menta y jengibre, y yo he visto que la cebolla roja es la favorita. Cuando se la ponen debajo de la cama, la dejan trasnochada y se la dan al otro día y me lo traen con la galletilla roja y no lo han bañado porque nada, de verdad, a veces huelen de todo, pero de estos no hay estudios que demuestren su eficacia y sí pueden existir efectos adversos relacionados. Esto sobre todo hemos tenido niños en falla hepática por extractos de saúco y quiero mencionarlos acá porque las flores de saúco a veces tienen unos componentes que son hepatotóxicos. Entonces, cuando me dicen, bueno, ¿tú qué prefieres entre el jengibre? Y bueno, yo digo, no, prefiero una agüita con alguna infusión, pero que no tenga dosis muy altas, porque sobre todo esta sí se ha tenido un efecto deletérea en la función hepática siguiente. Y por otro lado, el único que encontré, y esto sí haciendo búsquedas, que lo mejor, puse los nombres comerciales, fui por los componentes, y esto también lo hemos analizado ya en monografías como las que hicimos con Ricardo, nos hemos dado palo. La miel es la única que ha demostrado que puede mejorar frente al placebo la tos nocturna, el sueño infantil y el sueño de los padres. Imagínense que hicimos la búsqueda ajustada por todos los desenlaces, pero para menores de 12 meses definitivamente no, por el riesgo de botulismo, pues porque puede ser esas preparaciones que la mamá dice es que esta es pura repura, no, para mí tan pura no es tan buena, porque lo que se ha planteado es que la miel de abejas tiene un mecanismo contrarregulador de la interleuquina 6 y 8, que son proinflamatorias y en ese sentido pues funcionan como un mejor condicionante y antioxidante. Así que la miel de abejas es el único que tendría un punto, check. Y dentro de los mucolíticos, siguiente, que estos se han planteado desde el punto de vista del laboratorio, porque para hacer los experimentos clínicos no ha sido tan bueno. Se ha planteado que mejoran la viscosidad del moco, actúan frente a las mucoproteínas y en realidad la única evidencia es que pudieran servir un Trix nebulizados, pero no son del todo recomendados para el manejo de la tos. Aquí hay una gran cantidad disponible. Este es específico, el único mucolítico que tiene evidencia, pero para fibrosis quística. Lo hemos querido usar en atelectasias, en bronquiectasias sin fibrosis quística, pero mejor dicho, nos condena el sistema de salud que tenemos que pagarlo cada vez que lo ponemos. Y las otras estrategias en realidad pueden mostrar beneficios para el alivio en algunas ocasiones sintomáticas, pero no en los días de duración de la tos siguiente. Así que mucolíticos, excepto Dornasa alfa para esto. Y dentro de los descongestionantes, fíjense ustedes cómo los venden para antitos. O sea, uno los puede ver, ustedes ponen esta palabra en Google y hay 10,000 presentaciones. Fíjense que pueden ser una mezcla de antihistamínicos más efedrina, que es un beta adrenérgico, que puede llevar a mayores efectos adversos e incluso puede haber una dosificación con mayor riesgo. Así que tampoco, si lo buscamos por el desenlace de los días de tos, no ha demostrado sus beneficios. Y ya
los últimos, que son los antitusivos. Hay unos que son de acción central, aquellos que evitan ese arco reflejo que les había mencionado adelante en la fisiopatología, tienen un gran riesgo y es el uso de inducir efectos centrales en niños muy pequeños. Antes teníamos presentación en gotas muy usadas de paracodeína, pero hay niños que en realidad no deberían usarlas y que yo veo que con 3 días de tos se los están dando, pero definitivamente estos solo los recomendamos en pacientes que tienen ciertas condiciones, en ocasiones posoperatorios, que decimos no puede toser porque se daña la rafia o tenemos hernias fragmáticas muy grandes que pueden hacer empeorar esto. Tienen unas indicaciones específicas, pero para tos en algunos escenarios clínicos súper vigilados. Siguiente. Y estos de acción periférica que han proliferado y hay una gran cantidad disponible hoy en día, solamente se recomiendan, miren, en pacientes que sean mayores, no hay estudios para niños menores de 2 años, yo veo que lo usan desde el mes, pero en realidad uno debería usarlos con cautela porque cuando se mezclan con antihistamínicos o se mezclan con otro tipo de medicamentos puede aumentar el riesgo de efectos adversos. Y para terminar, entonces quiero decirles que los niños con tos requieren una evaluación cuidadosa y sistemática para identificar los diagnósticos específicos. Hay estudios mínimos que se deben hacer en algunos, como la radiografía de tórax y la espirometría. La tos crónica productiva y purulenta, por favor investigarla, y más si es en falla de medro. Si se inicia tratamiento y es fallido, retire el medicamento y considere otro diagnóstico, por favor. Y no se recomienda el uso de antitusivos o medicamentos que sean de venta libre por el riesgo de la morbimortalidad. Hay que discutir las expectativas y preocupaciones con sus padres para determinar los factores que la exacerban, evitar la exposición al tabaco, instaurar las recomendaciones y siempre utilizar las guías de manejo pediátrico para medicamentos en niños. Muchísimas gracias.